En esta mañana a que vivamos esta jornada con alegría, con el gozo que Dios pone en nuestros corazones, entendiendo que la palabra es luz para nuestra vida y sobre todo que a la luz de esa palabra nuestra vida puede encontrar cada instante dirección. Así que bajo esa dirección yo quiero invitarte en este día a que podamos vivir. Por eso quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios en este día. Vamos al libro de los Números. El texto es un poquito largo. Vamos a leerlo, vamos a compartirlo en esta mañana. Así que yo le invito a que vayamos siguiendo el texto. Voy a tomar Números capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que Yahvé dijo a Moisés: envía a algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal, para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, que sean todos príncipes entre ellos. Al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en el desierto de Parán, en Cadés. Les hicieron una relación a ellos y toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes, hasta hemos visto allí descendientes de Aná. El amalecita ocupa la región del Negev, el hitita, el amorreo, el jebuseo ocupan la montaña, el cananeo, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo: subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a desacreditar ante los israelitas el país que habían explorado, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente mala. Hemos visto también gigantes, hijos de Aná, de la raza de gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes y esos mismos le parecíamos a ellos. Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente se pasó llorando toda aquella noche. Yahvé habló a Moisés y a Aarón: ¿y hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles por mi vida, oráculo de Yahvé, que he de hacer con ustedes los que han hablado a mis oídos. Por haber murmurado contra mí, todos los que fueron censados y contados de 20 años para arriba en este desierto, caerán sus cadáveres. Según el número de los días que ustedes emplearon en explorar al país, 40 días cargarán 40 años con sus pecados, un año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Yo ya he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará uno, en él han de morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a compartir en este día esta palabra. Y yo quiero invitarte a que ustedes y yo nos situemos en el contexto de esta palabra para compartir este mensaje que yo creo que nos puede aportar muchísimo en este día. Y el título de este mensaje es: ¿eres pesimista u optimista? Y podríamos pensar aquí que son como las dos caras de una moneda. ¿Somos pesimistas o somos optimistas? Dos formas de ver la vida, dos formas de vivir, dos formas de orar, dos formas de actuar, dos formas de relacionarnos, dos formas de caminar en nuestra vida. Pero iluminemos un poco en esta mañana esta palabra. Y sobre todo yo quiero que nos situemos frente a aquella forma de pensar que tiene el pueblo, aquella forma de pensar que no es la mejor, aquella forma de pensar que tiene el pueblo
que es como negativa, como que poco constructiva. Y yo creo que ustedes y yo podríamos situarnos aquí frente a los problemas. Y quisiera invitarte a que usted y yo escribiéramos allí en el chat qué problemas ustedes pueden identificar dentro de este texto de la palabra de Dios. Por allí invito a Yamilé, invito a Viviana, invito a Patricia, invito a Daira, a Alejandra, a Nayibe, a Sandra Arias, qué rico tenerte por aquí, a Desmán 030, a Noemí, también por aquí está Club de Patinaje, porque Dios mío, se me trabaron los cables. Sandra dice por allí falta de fe, muy bien, es algo que falta, que nos falta a nosotros allí muchas veces, la falta de fe. La falta de fe. ¿Qué otro problema se pone de presente hoy en nuestra vida con la palabra? ¿Qué otro problema pareciera ser que se nos presentasen en nuestra vida? Y justamente problemas que nunca van a faltar, problemas como los que ustedes y yo muchas veces enfrentamos a diario en nuestra vida. ¿Qué otro problema ustedes podrían resaltar por allí en esta mañana? Cuéntenos por allí qué otro problema ustedes pueden como ver, ustedes pueden como notar en esta mañana, que podamos compartir a la luz de esta palabra. Y quisiera que fuésemos a mirar en este día, sobre todo ustedes y yo, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Obstáculos o oportunidades? ¿Qué vemos en nuestra vida? ¿Obstáculos o oportunidades? Hay conquistas que ustedes y yo estamos llamados a hacer. Hay conquistas que usted está llamado a hacer en determinadas áreas de su vida. Y usted puede ver frente a esas conquistas que está llamado a hacer obstáculos u oportunidades. Porque es que es el diagnóstico que tienen dos personajes, dos personajes en la palabra de hoy. Unos ven obstáculos, otros ven oportunidades. El pueblo ve, los que van a explorar la tierra ven obstáculos, pero otros ven oportunidades. Y yo creo que esto nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida al construir un proyecto. Puede ser que ustedes y yo veamos obstáculos, puede ser que ustedes y yo veamos oportunidades, y ustedes y yo estamos llamados a desarrollarnos. Tú no estás llamado, tú no estás llamada a vivir esta vida como una maceta de corredor. Usted y yo estamos llamados a construir un proyecto hermoso de vida, a podernos desarrollar en las diferentes áreas de nuestra vida. Y si eso a lo mejor hoy puede no estar pasando, hay un llamado para ti, para mí, a que nos podamos desarrollar. Dios espera que tú y yo nos desarrollemos. Eso es agradable a Dios, que ustedes y yo podamos construir un proyecto hermoso de vida a través del cual vivamos una vida en plenitud. Así que en esta mañana hay dos formas de vivir. La forma de vivir como los pesimistas, como los primeros exploradores, o la forma de vivir como los optimistas, en este caso como Caleb. Son dos formas de vida que nosotros podemos tomar en nuestra existencia. Así que yo quiero invitarte a que, ¿de quién quiere que les empiece a hablar primero? Vamos a hablar en primer lugar de los pesimistas. ¿Cuáles son las actitudes de los pesimistas y cuáles son las actitudes de las personas optimistas? En las personas pesimistas vamos a situarnos frente a quienes ven obstáculos, quienes ven el problema, quienes ven ante una conquista, el no podemos, el es difícil, el es complejo, el es casi imposible. Y vamos a empezar a mirar acá qué sucede con unos y con otros. Y seguramente ustedes y yo podemos decir, yo me siento identificado con esto, yo veo esto en mi vida. Pero lo más bonito y lo más importante es que podamos sacar lecciones en esta mañana para nuestra vida, para poder vivir con propósito en esta jornada. Por allí Daira nos dice, ver las oportunidades en medio de las adversidades. Así es, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de la actitud pesimista. El pesimista por lo general ve obstáculos, ve imposibles. Una actitud pesimista es ver obstáculos, ver imposibles. Por eso aquí el texto de la palabra de Dios habla de estos exploradores que vieron obstáculos, que vieron imposibles. Pero por otra parte, la actitud de los optimistas es ver posibilidades. Dos formas de ver la vida. Quien ve obstáculos imposibles, pero quien ve posibilidades. Ahora, ustedes y yo nos podríamos preguntar, Dairo,
¿Cómo es posible ver obstáculos? ¿Cómo es posible ver oportunidades si hay una enfermedad en la vida? ¿Cómo es posible ver oportunidades cuando las finanzas no van para bien? ¿Cómo es posible ver las oportunidades cuando en mi área afectiva vivo esto? Pues bien, a veces esas grandes pruebas que ustedes y yo enfrentamos son una oportunidad para crecer. Uno a veces ve el lado negativo de lo que vive, y a veces esas pruebas son una oportunidad para desarrollarnos en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Ahora, no siempre es fácil ver más allá de las dificultades cuando estamos sumergidos en el problema, porque a veces estamos como en medio del problema, de la dificultad, y no vemos más allá. Yo creería que el pueblo, o en este caso los exploradores que fueron y tuvieron ese diagnóstico desfavorable, seguramente se quedaron con esta visión, la visión de una tierra donde le dieron más importancia a los obstáculos que a la obra de Dios, al creerle a Dios. Entonces, primera actitud, o primera forma de ver la vida: ve obstáculos imposibles, ve posibilidades. Pero también viene una segunda actitud frente a los pesimistas y frente a los optimistas. El pesimista habla de gigantes, el optimista habla de superación. El pesimista habla de gigantes. Y veamos en esta mañana aquí esto tan importante. Ve, el pesimista habla de gigantes. Dice, no, es que son muy grandes, es que son muy grandes, es que allá hay gigantes. Y uno a veces dice, es que el problema es muy grande, es que esta situación me sobrepasa, ¿sí? Que de hecho hay una canción por ahí de Hakuna muy bella que dice, me sobrepasa. Hay cosas que a ti y a mí nos sobrepasan. Pero la respuesta de Caleb es, vemos, o habla de superación, habla de que es posible vencer esos gigantes, que es posible sobreponernos a esos gigantes. Una tercera actitud de los pesimistas y de los optimistas, una tercera actitud de los pesimistas, de los exploradores: proclaman queja. Es decir, están quejándose, están lamentándose. Y es una actitud que ellos tienen de queja. Hay personas en la vida que ustedes y yo encontramos que a toda hora se la pasan quejándose. Yo recuerdo hace un tiempo que vivía, cuando recién me casé con mi esposa, nosotros vivíamos por aquí cerca donde de hecho estamos, pero no digo nombres para no meterme en líos. Junto a la casa había una persona que vivía y a toda hora tenía la queja en la mente, a toda hora tenía la queja en los labios, a toda hora mantenía esa persona súper angustiada, súper estresada, ay, no, Dios mío, nos van a hacer daño, ay, no, el problema está muy dura esta situación, ay, no vamos a poder salir adelante, ay, no, es que tal cosa, y a toda hora era la queja. Y yo escuchaba a esa persona, que de hecho era vecina, toda hora con la queja, y yo decía, Dios mío, Dairo, respira. Respira, porque yo no quiero entrar eso a mi vida, porque uno termina finalmente, a lo que se une, termina uno convirtiéndose a eso que se une, a eso que uno se adhiere. Pero entonces aquí la palabra de Dios nos habla de proclamar la queja, pero por otra parte está la actitud de Caleb, que es de alabar y que es de creer. Una forma muy diferente de leer la vida. Ahora veamos una cuarta actitud pesimista y una cuarta actitud optimista. Una cuarta actitud pesimista es la crítica. La crítica. Uno a veces puede caer en la crítica, uno a veces puede caer en el señalamiento del otro, y uno a veces apunta con este dedo, pero hay 3, 4 dedos que a uno le están apuntando. Por eso tenemos que ser duros con el pecado, pero suaves con la persona. Tenemos que ser duros con el pecado, pero suave con la persona. Duros con el pecado, suave con la persona. Es un llamado que tenemos, sobre todo porque nadie sabe lo que vive esa persona, pero también estamos llamados a ayudar. Entonces está la crítica, pero por otra parte está quien tiene espíritu de conquista. Otra forma de ver y de leer la vida. 4 actitudes ya llevamos aquí. Vamos con una quinta del pesimista. El pesimista se detiene. Y el pesimista se dice, ya está aquí, no más. Llego hasta aquí, no veo más, no oí más, hasta aquí llego.
Pero por otra parte, la actitud del optimista es avanzar, avanzar, la actitud de avanzar. Y por allí nos dicen allí, se debe reemplazar la queja. Muy bien, Inayi, así es, reemplazar la queja por agradecimiento, que es darle la vuelta justamente a esas situaciones que a veces se pueden salir de nuestro control. Muy bien. Veamos ahora, entonces, está la actitud pesimista de quién se detiene y de quién avanza. Uno a veces ante los problemas se puede detener, uno a veces ante los problemas se puede quedar estático, uno a veces ante los problemas se puede quedar lamentándose, puede quedarse llorando, uno dice, ay Dios mío, esto no va a cambiar, esta situación está muy dura, esto no se va a transformar. Y esa puede ser una actitud que uno puede tener en la vida. Sí, detenerse muchas veces. Uno dice, me detengo, ya no avanzo, pero lo que uno muchas veces termina haciendo es estancándose. Pero por otra parte está la actitud de Caleb, que avanza, dice, nosotros podemos ir, nosotros podemos hacer esto. Lo mismo sucede en ciertos aspectos de nuestra vida en los que estamos trabajando. Esto para ti es un reto, esto para ti es un desafío, pero tú y yo estamos trabajando en ese reto y en ese desafío, por más grande que a veces parezca ser. Y está por último la actitud del pesimista, habla mal de las bendiciones. El pesimista siempre habla mal de las bendiciones. Dios está queriéndole dar una bendición al pueblo, sacándolo, iluminándole el camino para llegar a la tierra prometida, y están unos exploradores hablando mal de esas bendiciones. Y uno a veces puede caer en esto. A veces Dios a través de una prueba te está enseñando algo, a través de un obstáculo te está enseñando algo, y uno a veces está renegando, uno dice, esta prueba, sí, y uno a veces peca, tratando mal, obrando mal, sí, porque uno no ve más allá, uno no ve más allá de la prueba. Por eso cuando la palabra de Dios nos muestra que Jesús iba con los discípulos caminando hacia un lugar y veía que una higuera no producía fruto, Jesús dice la palabra que la maldijo. Y los discípulos no vieron nada extraordinario, solamente como 2 o 3 días de regreso por allí mismo, por este camino, los discípulos vieron que la higuera que Jesús había maldecido se había secado. En otras palabras, uno en las pruebas no ve lo que el Señor le está enseñando y aquello en lo cual el Señor le está permitiendo a uno crecer y trabajar. Pero cuando uno es dócil, con el tiempo va a ser capaz de entender la pedagogía que tiene Dios para tratar un área de tu vida en la cual usted y yo necesitamos crecer. Así que entonces está en sexto lugar la actitud de los pesimistas, que hablan mal de las bendiciones. Pero por otra parte, la actitud de las personas que ven la vida con optimismo, está el hecho de entender que todo en la vida es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Necesitamos muchas veces nosotros entender que todo en la vida es un proceso. No todo se da de la noche a la mañana, no todo resulta como nosotros queremos, no todo se da en el instante como nosotros quisiéramos que muchas veces se diera. Todo en la vida es un proceso. ¿Y quién dice que pasar por este proceso es fácil? No va a ser fácil. ¿Es un reto? Por supuesto que es un reto, pero a la vez también es una gran bendición cuando usted puede pasar este proceso de la mano de Dios. Amén.